Buenas tardes, profesor Rodríguez Buenas tardes. Hurtado. Para darle los saludos a nombre del estudio Los Ábalos y de la revista Alerta Informativa. Esta tarde vamos a conversar lo que es la audiencia de tutela de derechos, que está regulada en el artículo 71, inciso 4 del nuevo Código Procesal Penal. Así es. Profesor, se dice que la audiencia de tutela tiene como finalidad de proteger y restablecer los derechos del imputado, corrigiendo los desafueros cometidos por la policía o los fiscales. ¿En qué casos procede la audiencia de tutela? Lo primero que hay que decir es que desde el 80 para adelante, cuando se promueve la reforma y finalmente el 2004 se plasma en nuestro código y desde el 2006 se aplica, hemos sostenido, todos los que empujamos e impulsamos y promovemos este movimiento, hemos sostenido que el modelo al que hay que adherir es un modelo garantizador. El maestro Mixán le llamaba garantista. Garantizador, ¿por qué? Porque el procesado, el imputado, no es una cosa, no es un objeto, es un ser humano, tiene dignidad. Se le reconocen derechos que deben ser respetados en el proceso para que si se lo vence sea una victoria legítima de la persecución que acarree una sanción también justa, imparcial y objetiva. De manera pues que si nuestro modelo es garantizador, nuestro modelo específicamente ya como código no establece un instituto para proteger esos derechos, garantías o escudos protectores que el justiciable tiene. Uno de esos mecanismos es la audiencia de tutela. ¿Cómo opera? Cuando los derechos fundamentales o esenciales del procesado no son respetados por el fiscal o por la policía, a través de su defensor o directamente puede pedir al juez que se haga una audiencia donde se ventilen esas infracciones o violaciones y si se establece que efectivamente es así, el juez corrija, rectifique, subsane la situación y extienda tutela al afectado. Esa es la idea. Tienes derechos, pero no en el papel. Tienes derechos, no teóricamente, tienes derechos para que se cumplan. Y si son infringidos, audiencia de tutela. Para que el juez, que no persigue ni defiende, examine lo que ha hecho la persecución y vea si hay excesos o abusos y los corrija de inmediato. Ahora bien, no es la única audiencia que protege derechos. Hay otras varias específicas, solo menciono, por ejemplo, la audiencia de determinación de prisión preventiva. También es un mecanismo para que si se va a limitar la libertad de una persona, se haga de manera técnica. Otro mecanismo es la audiencia de control de plazos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la audiencia de tutela opera para proteger aquellos derechos fundamentales cuya violación no tiene un cauce específico o señalado de corrección. Si hay un cauce específico y señalado de corrección, ese es el cauce que se debe seguir. Cuando no lo hay, audiencia de tutela. Por eso decimos que es un instituto residual. Profesor, ¿cuáles serían los principios recogidos en este nuevo Código Procesal a los que sirve la audiencia de tutela de derechos? Bueno, yo pienso que son dos básicamente, ¿no? La presunción de inocencia y la defensa. Porque cualquier infracción que se cometa o va a afectar la presunción de inocencia indebidamente, puesto que esta puede ser rebatida, pero de manera legítima, a través de las indagaciones que hace el fiscal, ¿no es cierto? Y la probanza de los cargos. Pero cuando no es así, cuando se trata de romper la presunción de inocencia a patadas o de manera abusiva o arbitraria, entonces ahí opera la necesidad de que el juez extienda tutela. La presunción de inocencia y el derecho a la defensa, ¿no? Que también puede verse afectado de mil formas. No dándole copias al defensor, impidiendo las conferencias de con su patrocinado, en fin, no avisándole al imputado cuáles son los cargos y los elementos que hay contra él. Por eso entonces podríamos decir que la audiencia de tutela está al servicio de estos dos grandes escudos protectores: presunción de inocencia y derecho de defensa. ¿Cómo podría resolver el juez si la audiencia de tutela no se presenta el representante del Ministerio Público? Bueno, es posible que el Ministerio Público se resista, que no quiera concurrir, que se niegue. Bueno, si está bien notificado
y no hay quien lo reemplace, porque debería haber un reemplazo, un adjunto o alguien de la corporación fiscal, la audiencia debe llevarse adelante. Puesto que hay la indicación de que existe una violación de derecho fundamental, y eso el juez tiene que corregirlo si es así. Frente a la audiencia de tutela, ¿cuál es el papel del habeas corpus o del amparo? Para mí, y además para los términos en cómo está redactado nuestro Código Procesal Penal, la audiencia de tutela es la vía que debemos seguir cuando se producen estos desafueros o estos excesos o abusos, ¿no? Ello no significa que el habeas corpus no proceda. Procedería cuando judicialmente el asunto concluye. O sea, cuando se pronuncia el juez de la investigación preparatoria y quien no esté de acuerdo con eso impugne y el superior también diga su palabra, esto es cuando la resolución judicial sea firme, ahí podríamos hablar de un habeas corpus. Pero el habeas corpus no debe sustituir la audiencia de tutela. Ya he dicho muchas veces, ¿no es cierto?, que el juez de la investigación preparatoria como juez de garantías es una suerte de juez constitucional con cama adentro, o sea, dentro del proceso ordinario, dentro del proceso común. Y no tenemos que llamar a un juez externo, a un juez constitucional, como se estila hacer todavía en Lima. Frente a eso, ¿cuál sería lo más recomendable promover cuando se infringe una garantía o derecho en un proceso penal? ¿Un proceso constitucional de habeas corpus o no, la audiencia para de tutela? mí, lo que debería ser un abogado juicioso, un abogado prudente, es promover una audiencia de tutela ante el juez de la investigación preparatoria. ¿La audiencia de tutela es inaplazable, doctor? Sí, como la mayoría de audiencias. Si las personas que deben comparecer están bien notificadas, debe realizarse el día y la hora en que se estableció. ¿Cuáles son los casos o problemas que mayor demanda de audiencia de tutela de derechos han generado en los distritos judiciales en donde ya se han implementado? Eso tendrían que decirlo nuestros colegas operadores de esos distritos judiciales. Pero yo me imagino que tiene que ver con la falta de advertencia de los derechos en que incurre la policía o el fiscal mismo. La falta de advertencia de derechos al imputado. Y también creo, me parece, que se ventilan en las audiencias de tutela frecuentemente la exclusión o no de información probatoria obtenida a través de la infracción de legitimidad o desconocimiento de los derechos fundamentales. Por ejemplo, se le toma a una persona declaración sin abogado. Entonces, se puede cuestionar aquello y decir que lo obtenido a través de esa declaración debe excluirse. ¿Dónde? Podría ser a través de una audiencia de tutela. ¿Cómo se realiza el control de admisibilidad del pedido de tutela? ¿Esta se resuelve por escrito y antes de la audiencia o se decide en la propia audiencia? Bueno, no porque alguien pida una audiencia de tutela el juez ya tiene que convocarla de inmediato y sin hacer más. No, eso no es correcto, porque podrían haber peticiones maliciosas, temerarias, no abusivas, cuyo propósito sea solamente dificultar la indagación del fiscal y de la policía. Si se da este caso, el juez debe rechazar de plano, ¿no?, liminarmente esta petición, por maliciosa, por temeraria, por evidentemente improcedente. Solo cuando hay algún indicio de que es digno ventilar el reclamo, se llama audiencia. ¿Se puede llevar a cabo la audiencia de tutela sin la participación del imputado y solo con su abogado defensor? Sí, si por alguna razón el imputado no puede concurrir o está imposibilitado, sin duda el defensor puede hacer sus veces. Sí. Bueno, doctor, agradecerle una vez más en nombre del estudio Los Ábalos y de la revista Alerta Informativa. Muchas gracias. Esperemos que cada vez más los sujetos procesales comprendamos el gran significado de las audiencias de tutela, la gran producción restañadora de derechos que puede generar. La audiencia de tutela está definida en unas cuantas palabras en el código, pero tiene una posibilidad de aplicación enorme. ¿De quién depende? De que los abogados la pidamos cuando corresponde, que los fiscales
aseguren la legitimidad de su investigación y eviten que se susciten excesos. Los policías, que deben entender que investigar importa pesquisar democráticamente, sin actitudes unilaterales, subjetivas, parcializadas, y los jueces que corrijan los desafueros que se cometan seria y firmemente. Gracias. Gracias.